Un grupo paramilitar en una matanza desenfrenada. Realizaron 800 asesinatos. Un acuerdo multimillonario de armas. Desde pistolas hasta misiles antiaéreos y todo lo que hay en medio. Pagado en cocaína. Hablamos de toneladas de sustancias ilegales ingresando a los Estados Unidos. Una de las operaciones más atrevidas del FBI. Más vale pájaro en la mano que 100 volando. Queríamos al de la mano y a los otros 100. Para acabar con dos de los terroristas más brutales del mundo. Los objetivos. La persecución. FBI. DEA. La caída. Fugitivos. Operación Terror Blanco. En las profundidades de la selva colombiana, una organización terrorista está aniquilando a toda la oposición. Una despiadada milicia llamada Autodefensas Unidas de Colombia. Son conocidas más ampliamente por su acrónimo, AUC. Su misión: llevar a cabo las órdenes mortíferas de los varones de la cocaína de Colombia. Despliegan este ejército de asesinos letales para eliminar a quien se interponga en su camino. Desde colombianos inocentes hasta las fuerzas del orden estadounidenses que luchan en la guerra contra las drogas. Utilizan libremente la violencia para imponer su voluntad. En el año 2000 fueron responsables de 800 asesinatos, 200 secuestros y varias masacres con más de 500 muertos. Mientras tanto, en los Estados Unidos, 157 toneladas de cocaína atraviesan las fronteras cada año. La mayor parte proviene de un país. Colombia es responsable del 90% de la oferta mundial de cocaína. Hablamos de toneladas que llegan a los Estados Unidos para financiar las actividades de la AUC. En el caso de las AUC, el dramático aumento de las tácticas terroristas, incluidos secuestros o asesinatos de civiles, nos llevan a vigilar de cerca esta organización. Pero la milicia y sus líderes son tan misteriosos que hasta la fecha se ha avanzado poco en frenar su tráfico de drogas o su dominio del terror. Mientras la guerra contra las drogas de 30 años continúa, los funcionarios estadounidenses exigen más acción para cambiar la situación. Lucharemos contra el suministro de drogas y castigaremos a los traficantes. El FBI tiene dedicados 7 escuadrones de drogas de 10 integrantes cada uno. Solo en Houston, todos trabajando de cerca con agentes radicados en Colombia. El agente Mark Kirby, de 33 años, graduado de West Point, se inscribe en uno de estos equipos de primera clase, siguiendo los pasos de su padre, que tuvo una carrera distinguida en el buró. Las dos cosas que siempre quise hacer fueron servir en el ejército como soldado de infantería y servir como agente del FBI. Y fui muy afortunado de tener la oportunidad de hacer ambas cosas. Kirby tiene su sede en Houston, Texas. Junto con Miami y Los Ángeles, a principios del 2000, son eje central del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Kirby y su equipo han estado trabajando por más de 4 años para identificar a los proveedores de alto nivel que mueven drogas a través de Houston. El 10 de septiembre de 2001, en una muestra de apoyo a los esfuerzos de Colombia por acabar con el narcotráfico, el secretario de Estado, Colin Powell, califica a las AUC como una organización terrorista extranjera. Al día siguiente, otra organización terrorista extranjera ataca el corazón de los Estados Unidos.
De la noche a la mañana, la guerra contra las drogas pasa a un segundo plano en la nueva guerra contra el terrorismo. Todos los agentes del FBI son reorientados para centrarse en posibles actividades terroristas dentro de los Estados Unidos. Nuestra oficina se dedicó a la gestión de crisis y comenzó a entrevistar a todas las pistas posibles en cuanto a la actividad terrorista. Cada pista o llamada la atendíamos. Los agentes trabajan las 24 horas del día, atendiendo miles de llamadas de ciudadanos asolados por el pánico. La gente está reaccionando a los ataques del 911 y reportan a personas que parecen sospechosas. Pero una llamada inusual llama la atención del equipo. Un alemán quería informarnos. La persona que llama dice que es vital que se reúna con un agente lo antes posible. Son más de las 10 de la noche y el agente Mark Kirby está a punto de salir. Ninguno de nosotros ha tenido un día libre desde el 11 de septiembre, pero sabía que era importante y por eso fui por un café con el sujeto. El hombre se presenta como Hans Gruss. Dice que es un hombre de negocios de Alemania del Este. Afirma que desde la caída del comunismo estableció vínculos con figuras de la delincuencia organizada rusa. Inmediatamente, los agentes están en alerta máxima. Alemania del Este formaba parte del antiguo bloque soviético, pero los contactos de Gruss podrían convertirlo en una fuente invaluable. Kirby decide escucharlo. Cada vez que vamos a conocer gente por primera vez es un proceso de evaluación constante de ¿acaso será una persona confiable? Gruss dice que en 1999 comenzó una nueva vida en los Estados Unidos, donde ha tratado de establecer un negocio de importación y exportación, con poco éxito. Ahora que Estados Unidos está bajo ataque, insiste en que tiene información sobre un posible acuerdo de armamento y cree que es su deber ayudar a su país adoptivo. Gruss afirma que justo después del 11 de septiembre, un amigo lo invitó a una fiesta en Houston, en la casa de un contacto de negocios. Allí conoció a un colombiano residente de Houston, que dirige un gran negocio de camiones. Se presenta como Carlos. Carlos le pide que lo acompañe a la terraza a fumar un tabaco. Gruss le cuenta que en la época soviética vivió en Rusia y hablaba ruso con fluidez. El colombiano huele una posible oportunidad de negocio. Sostiene que conoce gente que está buscando comprar grandes cargamentos de armas y le pregunta a Gruss si podría conectarse con cualquier traficante de armas ruso. Después del 11 de septiembre, este es el tipo de pista que Kirby está buscando. Si hay un colombiano en Houston que quiere comprar miles de armas, de ser cierto, sería muy significativo. Y por el tamaño de la compra propuesta, Kirby sospecha fuertemente que el colombiano puede estar relacionado con terroristas. Pero Kirby tiene dudas sobre su informante. ¿Quién es Hans Gruss? Luego Gruss hace una última confesión a Kirby sobre su pasado. Dice que era oficial del ejército de Alemania del Este. Dice que se formó en Rusia y habla ruso con fluidez. Incluso trabajó para la Stasi, la infame policía secreta de Alemania del Este. Tenía razones para creer que lo era basado en mi conversación con él y su identificación de Alemania del Este. Parecía muy profesional, muy realista. Era creíble. Dijo que no habría llamado si no hubiera ocurrido el 11 de septiembre. Después de la reunión, Kirby tiene a sus agentes buscando a Gruss en los archivos de la Stasi. Su historia concuerda. Pero el pasado comunista de Gruss perturba a Kirby. Sabiendo que él tenía un trasfondo comunista que ciertamente es una preocupación para nosotros en contraposición a alguien que creció en Oklahoma.
Para el FBI, confiar en la antigua Alemania del Este es una apuesta enorme. Sin embargo, el entrenamiento de Cruz como espía podría beneficiar al FBI. Alguien que tiene entrenamiento como oficial de inteligencia va a tener habilidades que una persona promedio no va a tener. Usualmente, consideramos que estas situaciones tienen un riesgo potencialmente mayor, pero también tienen mayores ventajas. Y esa ventaja es igual de grande. La posibilidad de golpear a los narcotraficantes colombianos y detener el flujo de armas ilegales hacia su organización paramilitar. Le pedimos que arreglara una reunión con Carlos en la que el plan sería continuar la conversación y entrar en más detalles. Es el movimiento de apertura de una misión altamente secreta conocida solo por su nombre clave: Operación Terror Blanco. Y se convertiría en una de las operaciones más grandes y peligrosas en la historia del FBI. El informante del FBI, Hans Gruss, acepta reunirse con el colombiano en el centro de Houston. Kirby y sus colegas establecen una vigilancia encubierta para determinar si la historia de Gruss es legítima. Entré mucho antes de la reunión, me senté, tomé un café y estaba leyendo el diario. Una mujer hispana con atuendo profesional se sentó en una de las mesas cercanas a mí. Recuerdo que nos miramos y volví a leer mi diario. Luego de la llegada de Hans Gruss y Carlos, Kirby inicia la vigilancia sobre el colombiano. Así que fui a mi automóvil, hablé por radio, nos sentamos y esperamos a que concluyera la reunión. Gruss está usando un micrófono, lo que le permite a Kirby y sus colegas escuchar, mientras él y Carlos pasan cerca de 40 minutos conversando. Esa conversación al menos nos corroboró que había un hombre llamado Carlos que afirmaba ser colombiano, quien dijo que tenía conexiones significativas que estaban interesados en comprar armas. Pero Carlos aún no revela su apellido a Gruss, así que mientras esperan, el FBI halla otra forma de conseguirlo. Uno de los agentes pudo descubrir el automóvil en el que Carlos llegó, y cuando pasamos el número de la matrícula, escuché por radio que era propiedad de Carlos Romero. El negocio legítimo de Romero es exportar productos químicos de Houston a Colombia, usando camiones. Él era un colombiano viviendo legalmente en los Estados Unidos. Muy educado, hablaba inglés. Pero hay un lado oscuro en el negocio de Romero. Inmediatamente después reconocí el nombre. Tal vez un año antes, ese hombre había sido el importador de 600 u 800 kilos de cocaína. Ahora sabemos que es importador de varios cientos de kilos de cocaína a los Estados Unidos. Y no se puede hacer eso sin tener conexiones extremadamente altas en los cárteles o grupos terroristas de Colombia. Si Romero está involucrado, es probable que este acuerdo propuesto sea real. Sabíamos que Romero estaba comunicándose con personas en Colombia, sin embargo, no sabíamos si era un cártel de drogas o una organización terrorista a la que pertenecía. Pero cuando Gruss deja la reunión, toda la operación se ve repentinamente comprometida. Hans me llamó, la mujer hispana que obviamente era la mujer con la que yo había hecho contacto visual, le había dicho a Carlos que yo era un oficial federal. Si Carlos le cree, significa el fin de la operación Terror Blanco. El peor de los casos es que dejen de negociar el acuerdo que esperamos que se dé en esa situación.
Kirby y su equipo inician el protocolo del FBI para una posible situación de vigilancia comprometida. Si crees que fuiste detectado por la contravigilancia, estás en serios problemas. No quiere decir que estropeaste todo. Significa que debes retirarte de la operación y lo haces de manera que genere dudas en las personas de contravigilancia. Mientras tanto, se sienten cómodos por el hecho de que su objetivo es el verdadero negocio. Sabiendo que había desplegado contravigilancia, demostró que era un grupo profesional de personas o que él mismo era un verdadero profesional. Usualmente las organizaciones cuando hacen contravigilancia son muy profesionales. Era una buena señal de que íbamos en la dirección correcta. Mientras esperan, Hans Gruss se reúne con los federales para planear cómo podrían usar a Romero para llegar a sus jefes. Recuerdo que después de eso nos reunimos con todos los involucrados y creo que todos estábamos muy emocionados porque lo que Hans nos había dicho esa primera noche probablemente sería verdad. A partir de las pruebas de la incautación de cocaína del año anterior, Kirby confía en que Romero está conectado con importantes distribuidores de cocaína en Colombia. Sabíamos que Romero estaba de hecho comunicándose con la gente en Colombia, ya fuera con un cartel de drogas o una organización terrorista a la cual pertenecía. Quien quiera que sea a quien Carlos rinde cuentas, el FBI está decidido a golpearlos con fuerza. El objetivo del FBI al comenzar una investigación de una organización es identificar en la mayor medida posible a toda la organización y luego reunir pruebas que nos permitan interrumpirla o desmantelarla. Temiendo que su plan sea descubierto, el FBI se retira por completo, dejando que Romero se vaya sin seguirlo. Ahora solo pueden esperar a ver si han perdido a su presa para siempre. Pueden ser muy desconfiados, incluso pueden calmarse durante unos días. Pero en mi experiencia, eventualmente continuarán con la negociación. Y los instintos de Kirby no fallan. Un par de días después de la reunión, Carlos llama a Gruss. La operación Terror Blanco sigue en marcha. Lo siguiente para el FBI es averiguar para quién compra las armas Romero. Para ello, crea un trasfondo profundo y creíble para su informante, Hans Gruss. Queríamos presentar a Hans como parte de un grupo de crimen organizado que pudiera proporcionar armas al grupo. Hacer algo para demostrar que íbamos en serio. Para reforzar las credenciales del alemán como traficante de armas, el FBI produce un CD con un vasto inventario de armas. Hicimos básicamente una estrategia de ventas. Reunimos fotografías de una amplia gama de armas del Pacto de Varsovia del Bosque del Este. Los AK-47 y AK-74 son las armas preferidas en la mayor parte del mundo. Así que era la gran mayoría y literalmente todo lo que está en medio. Ametralladoras, granadas, municiones para todas estas armas. Con este extenso catálogo, Gruss organiza una reunión de ventas con Romero en el suntuoso Texas Country Club. Romero invita a un contacto de negocios. Su nombre es Uwe Jensen. Fue en su casa donde Gruss conoció a Romero. Jensen no tiene antecedentes penales, pero está buscando oportunidades de negocio.
Acababan de despedirme del trabajo, habían cerrado la oficina, así que era un buen momento. Jensen tiene 66 años. Es danés. En los años 70 había sido político y miembro de un partido danés de extrema derecha. A principios de los años 80, Jensen pasó 2 años en Colombia trabajando en el negocio del carbón. A lo largo del camino hizo contactos clave en los negocios y la política. No oculta su apoyo a la milicia derechista, las AUC, que protegen los intereses comerciales de los varones de la droga. No los consideré una organización terrorista extranjera. En 1990, Jensen se establece permanentemente en los Estados Unidos, trabajando para una empresa que vendía lucrativos equipos de protección ambiental. Habla español y alemán con fluidez. Es un intermediario útil en esta reunión ilícita. Romero quería que estuviera allí en la mayoría de las reuniones por el mal inglés de los alemanes. Cuando me necesitaban, venía. Según el FBI, es la primera vez que Jensen participa en una actividad ilegal. Jensen vio esto como una oportunidad única para hacer una suma de dinero que le permitiría retirarse cómodamente. El FBI ubicó a un agente con una lente de larga distancia en los terrenos del club de campo. Queremos tener las fotos porque necesitamos tener evidencia de la reunión, lo cual va junto con el material grabado, para comprobar que sí fueron estas 2 personas las que se conocieron en ese momento y hablaron sobre esto. De lo contrario, no existen las evidencias correctas. Hans Gruss llega con los objetivos. Romero y Jensen beben sus tragos afuera y eligen una mesa a solo metros del fotógrafo del FBI. Si están sentados allí, en una reunión muy sospechosa, para intercambiar armas por drogas, y ven a alguien tomándoles fotos, esa reunión se arruinará. La suerte de los agentes se mantiene. Los objetivos no ven al fotógrafo. Se equipó a Gruss con un teléfono celular especialmente diseñado para grabar la conversación en secreto. El informante usó un viejo truco en el que colocó todo el contenido de sus bolsillos sobre la mesa, típico de un hombre de negocios. El agente Kirby sabe bien que esta operación podría salir muy mal en cualquier momento. Si el sujeto descubre que lo que se le está ofreciendo no existe, puede reaccionar de muchas maneras, y la peor de todas sería matar a esa persona. Todos aguantan la respiración mientras Romero revisa el inventario. Finalmente, el colombiano asiente con la cabeza. Vendido. Se entiende que el pago de las armas se hará en cocaína, que Gruss venderá a través de sus contactos criminales. Pero luego de 3 reuniones, Hans Gruss aún no puede decirle a Kirby para quién trabaja Romero. En un último intento por averiguarlo, el FBI decide seguirlo. Seguimos a Romero hasta el aeropuerto de Houston. Nuestra vigilancia detectó que tenía el CD oculto en una revista. Romero toma un vuelo a México. Allí, el FBI alista a los agentes de policía locales para que sigan el rastro. Eventualmente lo ven enviar el CD por correo. Sabíamos que ese disco había sido enviado a alguien en Colombia. Sabíamos que habíamos descubierto algo. Las reuniones y las grabaciones en el celular de Gruss son suficientes para acusar al colombiano y al danés por cargos de conspiración criminal. Teníamos suficiente evidencia para establecer que Romero y Jensen trataban de negociar con armas.
Pero poner a estos dos criminales tras las rejas ahora significa renunciar a identificar y capturar a los colombianos que están detrás del acuerdo. ¿Debemos terminar aquí y conformarnos con lo que tenemos o debemos seguir adelante? Cuanto más tiempo pase, mayor es el riesgo de que Romero note que le tendieron una trampa. Pero si no se arriesgan ahora, quizá nunca sepan quiénes son los verdaderos enemigos. Reza el dicho, más vale pájaro en la mano que 100 volando, pero queríamos el de la mano y a los otros 100. La gran apuesta los llevará a enfrentarse con algunos de los hombres más mortíferos de la Tierra. Pero los agentes aún no tienen idea de quiénes son estos hombres. Romero es inteligente y cuidadoso para asegurarse de que sus llamadas no puedan ser monitoreadas. Compraba estas tarjetas telefónicas todo el tiempo. Pensó que era seguro usarlas en lugar de su teléfono. Pero el equipo burla a Romero, monitoreando no su teléfono, sino el de su informante, Hans Gruss. Esperan ver si Romero revela los nombres de sus contactos colombianos en llamadas a Gruss. El equipo también obtiene una orden para hackear la cuenta de correo electrónico de Romero y extraerla para obtener información. Pasamos muchas horas intentando encontrar los correos que Carlos intercambiaba con las personas en Colombia y nunca tuvimos éxito. Ni el monitoreo telefónico ni el hackeo entregan información útil. Frustrado por la falta de progreso, Kirby decide que es hora de una jugada mucho más grande. Para que Gruss sea aún más creíble como intermediario de tráfico de armas en el inframundo ruso, trae un nuevo agente a la operación. Hicimos que Hans hablara de su jefe. La idea general de Alex había sido plantada. Para hacer el papel del jefe ficticio de Gruss, Alex, el FBI contrata a un oficial de policía retirado para que trabaje con él. Ya que Alex es uno de nosotros, es capaz de ver el horizonte, por así decirlo, navegar en las discusiones, controlar las cosas un poco mejor. Era un agente encubierto de gran experiencia, nacido en la antigua Unión Soviética y hablaba ruso con fluidez. Presentaron a Alex como alguien involucrado en el crimen organizado, una figura de alto rango del crimen. Pero Alex debe ser algo más que un nombre. Los colombianos querrán pruebas de que existe. Debíamos sembrar información en la clandestinidad rusa o en algunos lugares donde, si fueran a comprobar sus referencias en la escena criminal rusa, dirían, ah, sí, he oído hablar de ese sujeto. Cuanto más significativo lo consideraran, les motivaría a proporcionar más información sobre los temas en Colombia de lo que en realidad necesitaban. El FBI puso su trampa diciéndole a Gruss que invitara a Romero a una reunión con su jefe, el traficante de armas ruso. ¿El lugar? Un hotel de lujo en Houston. Hay buenas razones para reunirse en un hotel. Es un espacio público que permite la privacidad en todas las habitaciones. Puedes controlar el ambiente. Los agentes llegan temprano para instalarse. Arreglamos un par de habitaciones en el hotel, en la que se celebraría la reunión, y otra donde podría estar el resto de nosotros. Están seguros de que cubrieron todos los detalles, así que quedan atónitos con las noticias de la recepción. Las habitaciones no estaban listas. El equipo ha cronometrado todo. Ahora, el plan entero está a punto de esfumarse. Carlos llegará a cierta hora. Alexander, quien cree que está volando hacia acá, debía estar allí a cierta hora. La mente de Kirby está corriendo. Este error organizativo podría arruinar toda la operación. ¿Qué le dirá Hans a Romero?
¿Nos encontraremos en otro lugar? La historia será que el avión se desvió. Luchando por encontrar una solución, el gerente del hotel le ofrece a Kirby la suite presidencial. Fue uno de esos casos en los que la ley de Murphy de hecho nos benefició. Queríamos que Romero realmente creyera que Alexander era una persona muy significativa y la suite presidencial realmente jugó un papel importante a nuestro favor. Los agentes actúan rápido para preparar la sala para la reunión. Quedando pocos minutos, todo está listo. Es el turno de Alexander de convencer a Romero de que es un traficante de armas ruso. Cuando se organice una reunión con un agente encubierto y un sujeto involucrado en una actividad criminal, hay un riesgo inherente, la razón por la que debemos estar armados a donde vayamos. Tras los primeros minutos de conversación, los agentes sienten que Romero no está convencido. Necesitábamos cambiar algo durante el transcurso de la reunión. Así que Kirby decide arriesgarse. Como parte de su entrenamiento en el FBI, ha aprendido a hablar ruso. Así que llama a Alexander y le habla en ruso, en caso de que Romero pueda oírlo. Convenció a Romero de que era una organización real, porque Alex de hecho tuvo una conversación en ruso. El truco funciona. Romero está convencido. Ahora revela que sus contactos en Colombia han visto el catálogo de armas en el CD y quieren hacer un acuerdo. Queríamos que Romero dejara la reunión con Alex creyendo que estaba tratando con alguien muy importante a quien probablemente debía temer y a quien no querría defraudar. Todo lo que hicimos fue para demostrar que él era el que quería hacer el intercambio de cocaína por armas. Queríamos llevarlo por ese camino lo más lejos posible para que cometiera actos indebidos y nos revelara su organización. Todo va bien. La elaborada artimaña ha dado frutos, pero el colombiano se niega a dar los nombres de sus contactos. Pero la introducción de Alexander en el juego le da al FBI una solución al antiguo problema de hackear los correos electrónicos de Romero. Teníamos a un par de nuestros especialistas en computación. Y en un momento uno de los agentes de ese equipo dijo algo que nos sorprendió. Dijo que si no puedes derrotar la forma en que lo hacen, haz que lo hagan de otra manera. El agente informático tiene una idea simple, pero brillante. No podían entrar en la cuenta de correo electrónico, así que le hicieron crear una nueva. Le hicieron desconfiar de su propia cuenta de correo electrónico. Romero, cauteloso, cae fácilmente en su trampa. Simplemente creamos un sistema de correo electrónico y ellos creían que era mucho más seguro y comenzaron a usar ese sistema. Los agentes aún no pueden escuchar las llamadas de Romero. Pero ahora tienen acceso a sus correos electrónicos. Pero en un par de semanas, eso abrirá el caso. Encontramos dos nombres con los que estábamos tratando, el comandante Emilio y el comandante Napo. El título comandante le dice inmediatamente a Kirby que los jefes de Romero no son varones de la droga, sino líderes de su milicia paramilitar.
Inmediatamente supimos que se trataba de las AUC. Eso hizo que los riesgos y los peligros fueran muy significativos. Para capturar a los comandantes de la AUC, la Operación Terror Blanco tendrá que sacarlos de su guarida en la selva colombiana. Pero el informante del FBI, Hans Gruss, entrega otra bomba del intermediario colombiano del acuerdo, Carlos Romero. Estos dos comandantes, Napo y Emilio, dijeron: no discutiremos nada más, ni nos encontraremos con nadie hasta que nuestra gente haya inspeccionado las armas. No quieren entregar su producto a menos que sepan que recibirán sus armas. El agente Kirby se enfrenta ahora a un desafío monumental para cumplir con las exigencias de la AUC de inspeccionar las armas reales. Estas armas no existen. Si podemos atraparlos, no se los vamos a mostrar a dos terroristas. Potencialmente esto podría haber terminado. Pero queríamos encontrar la forma de hacerlo. Kirby sabe que necesitará más que un inventario fotográfico del arsenal de las armas para atraer a los comandantes de las AUC fuera de la selva. Necesita escenificar algo real, un auténtico e impresionante espectáculo de armas. Y debe encontrar un lugar creíble para hacerlo. En primer lugar, solo hay ciertas locaciones y un número muy limitado donde nos sentiríamos cómodos realizando la operación. Pero los colombianos también estarían cómodos viajando y operando. El FBI se concentra en St. Croix, una de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Es un territorio estadounidense, pero también un refugio para los narcotraficantes. Primero debe persuadir a sus amos políticos para que le dejen concertar una reunión. Después de 2 meses de planificación, el equipo de Kirby recibe la luz verde. Es un gran sentimiento saber que vamos a intentar esto. Establecimos un plan para volar por la noche con las armas. El espectáculo es montado en un almacén abandonado. El FBI envía contenedores de armas reales de los países del antiguo Pacto de Varsovia, que piden prestadas al Departamento de Defensa. Los agentes actúan bajo el manto de la oscuridad. Cualquiera podría sospechar si ve un montón de contenedores siendo descargados. Básicamente, podríamos quemarnos nosotros mismos. Eran muchas armas. Sentimos que era suficiente para demostrar que éramos realmente lo que queríamos presentarle. Necesitas atrapar al pez gordo, así que usas mucha carnada. Tuvimos más de 70 agentes involucrados, desde la parte logística hasta la vigilancia, pasando por los encubiertos. Los colombianos aterrizan en el aeropuerto. A 5 kilómetros de distancia, los agentes están listos, con cámaras y dispositivos de escucha instalados en una habitación encima del almacén. Los oficiales están armados y listos en caso de que las AUC intenten secuestrar las armas. Eran armas reales. Había un riesgo para el FBI si estas armas salían. Una inspectora de armas colombiana viaja con Alex y Carlos. La inspectora de armas usaba un alias, Raquel. Raquel evaluará si sus jefes, los 2 comandantes de la AUC, deben comprar el arsenal del FBI. Su reacción es crítica. La vi por la cámara porque yo estaba arriba. A los agentes les preocupa que el guardaespaldas de las AUC pueda recorrer el resto del almacén y descubrirlos.
Fue un momento tenso. Es arriesgado. Si te resbalas, estás muerto. Después de lo que parecen horas, Raquel finalmente declara estar satisfecha con lo que ha visto. Cuando ves a los colombianos salir y suspiras de alivio, es una gran sensación, pero sabíamos que teníamos mucho más por delante. Mientras Raquel informa a sus dos jefes que las armas son genuinas, el FBI debe poner en marcha la otra parte del plan, atrayendo a los terroristas fuera de Colombia a su trampa final. Pasamos a la siguiente etapa que exigía este encuentro cara a cara con estos dos comandantes terroristas colombianos. Pero eso está demostrando ser casi imposible. Napo y Emilio ya le habían dicho a Romero que nunca saldrían de Colombia ni irían al mismo lugar al mismo tiempo. Si pudiéramos atrapar a uno de ellos y arrestarlo, nunca veríamos al segundo. El FBI ha ideado una forma de persuadir a ambos terroristas para que abandonen Colombia juntos. Sabíamos que teníamos que ofrecerles algo demasiado bueno como para rechazarlo. El informante del FBI, Hans Gruss, tiene una serie de ideas para resolver uno de los desafíos logísticos más grandes de las AUC: mover armas en las profundidades de la selva colombiana. Las traen en barco a la desembocadura de un río y luego usan mano de obra que requeriría varios días para llevar estas cajas de armas a la selva. Gruss sugiere colgar un cebo irresistible. El falso jefe criminal ruso, Alex, ofrecerá primero volar a los colombianos en su avión privado a Cuba. Allí entregará todas las armas, así como un viejo barco soviético en el que pueden enviar las armas directamente a la selva. Gruss le dice al FBI que incluso deberían enviar una foto del barco para ayudar a convencer a los colombianos. Hans lo copió de internet. Todos nos miramos el uno al otro y dijimos que era la idea más tonta que se le había ocurrido en la vida. Puede que sea muy descabellado, pero es el mejor plan que se les ha ocurrido. Kirby decide intentarlo. Lo siguiente que supimos es que Napo y Emilio estaban de acuerdo. La promesa de un vuelo privado y un barco para las armas era claramente demasiado tentadora como para que los comandantes se resistieran. Ahora el FBI debe buscar un lugar para el derribo final. Ciertamente no irán a los Estados Unidos, donde podrían ser arrestados. Acuerdan en Costa Rica. Funcionarios locales cooperarán con las fuerzas de seguridad estadounidenses para ayudar a extraditar a los objetivos a los Estados Unidos. Pero está lo suficientemente cerca de Colombia para que Emilio y Napo se sientan seguros. La reunión se lleva a cabo en un hotel de la capital, San José. El éxito o el fracaso de una de las operaciones más complejas y peligrosas que haya llevado a cabo el FBI pende de un hilo. El agente Kirby ha apostado su carrera y la reputación del FBI en el resultado. Has hecho mucho para prepararte para esto, pero hasta que en realidad no lleguen a la habitación del hotel, nadie iba a confiar en que esto iba a suceder. Al mediodía, los colombianos se presentan en el hotel como estaba previsto. Las fuerzas de seguridad costarricenses, armadas hasta los dientes, están en posición esperando la llamada de Kirby. Entonces, de repente, el FBI descubre un problema inesperado. Me sentí horrorizado. Alguien había avisado a la prensa que estos arrestos iban a suceder el día de hoy. Si los comandantes ven a los equipos de cámara, la operación Terror Blanco será expuesta instantáneamente.
Pero Kirby tiene suerte. Antes de que los comandantes se den cuenta de lo que está pasando, el equipo se mueve para derribarlos. Hay material en las noticias del momento del arresto. Los tres colombianos, Romero, Emilio y Napo, son encerrados en una cárcel de Costa Rica esperando ser extraditados. En Houston, Uwe Jensen, el hombre de negocios danés, también es arrestado. Una operación de un año, con más de 70 agentes involucrados y 6 países, termina en triunfo. Definitivamente fue un auténtico sentimiento de satisfacción. Todo el estrés valió la pena y lo más importante de todo el mundo estaba a salvo. Todos celebraban y se felicitaban. Fue un buen trabajo. Con las reuniones grabadas, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas, la evidencia contra los colombianos es abrumadora. Por eso todos estos acusados se declaran culpables. No hubo ningún juicio en esta investigación. Los tres colombianos son extraditados a los Estados Unidos. Entre 2002 y 2004, en el Tribunal Federal de Houston, Texas, los acusados fueron condenados por conspiración para distribuir cocaína y proporcionar apoyo material a una organización terrorista. Carlos Romero, 10 años de cárcel. Uwe Jensen, 14 años de cárcel. Comandante Napo, 15 años de cárcel. Comandante Emilio, cadena perpetua. La pérdida de estos dos comandantes de alto rango es un golpe a las AUC y una gran victoria en la guerra contra las drogas. Ciertamente fuimos más allá de lo que cualquier investigación previa había ido en términos de altura dentro de la organización. Es una sensación increíble de logro.